En el caso de EVA ha sido una intervención mucho menor. De hecho, pues lo único que hemos hecho es quitar los travesaños no originales que habían puesto en 1850. Quitamos estos travesaños e inmediatamente el cuadro adquirió una curvatura cóncava por sí mismo, una curvatura que, como digo, es normal, y en ese momento lo que hicimos fue cerrar las grietas con unas piezas en V introducidas desde atrás hacia adelante. Hemos además adaptado el travesaño original, que entraba en forma de cola de Milano, lo hemos adaptado a la forma que tenía el cuadro en este momento, y digamos que el cuadro ahora mismo se ve tal y como fue diseñado o construido. En el caso de la Dan es un tratamiento mucho más fuerte, evidentemente, porque los daños eran mucho mayores. Bueno, adelante. Bueno, Alan, ¿qué tal el Metropolitan? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Habéis tenido buen viaje? Sí. ¿Tú? Fantástico. Bueno, pues mira, tenemos aquí el cuadro que lo subieron ayer justamente. Mira la cantidad de grietas y atejamientos. Sí, recuerdas estas grietas, George, ¿te acuerdas en las fotos? En las fotos antiguas. Sí. Y veis Sí. con la foto, con la luz rasante, antes del engatillado se ve que ya estaba prácticamente y más se ve en la foto. Sí, perfectamente. Vamos a dar la vuelta, George, para que veas. Mira que es una intervención tremenda, ¿no? Pensamos que fue sobre los años 70. Wow. Sí, es un trabajo hecho bien, pero muy bien hecho, pero no se ajusta mucho a lo que nosotros pensamos ahora mismo de los criterios de conservación de los cuadros, ¿no? Afortunadamente no es tan delgado como pensábamos, porque debe tener 12 milímetros, 10 milímetros, en algunos sitios quizás 8 o 9 milímetros. Sí. Y en origen debía tener... Sí, la parte más estrecha es la parte terminal. Sí. Vamos bastante bien. Porque seguramente en el centro tiene un poquito más, ¿verdad? Tengo la impresión que sí. Ok. En primer lugar, lo que hicimos fue quitar el engatillado. Esta estructura estaba encolada con cola vinílica, con una cola muy potente. Esto nos planteó muchos problemas a la hora de quitar este engatillado, porque encorsetaba a la tabla de una manera casi brutal. Sí, hemos hecho unos cortes bajando casi hasta lo que es el soporte original. A continuación, de una forma mecánica, vamos quitando cada uno de estos elementos y por último bajar la parte final. Es una forma bastante sencilla, ¿no? Quitamos y ahora vamos demoliendo. A este nivel limpiamos un poco con la gubia hasta un determinado plano, y a partir de aquí, ya a través de estos guillámenes, que son un cepillo especial, bajamos hasta el nivel que ves aquí. No queremos dañar la parte de la pintura. Dar Golpes que las grietas están abiertas, se muevan un poco, mejor hacer menos presión.
esto es comido de carcomas. Sí. Totalmente comido. Sí. En esta parte no tiene fuerza la madera porque está totalmente comido. Scrape the surface. Rather come from here. Entonces, después de quitar el engatillado de detrás, hemos dado la vuelta con una protección que lo deja un poco curvo, que descansa un poco y las tensiones se dilatan. Y luego Rocío Dávila ha hecho la limpieza de las grietas que tenían muchos estucos, que copriva las grietas y no se veía bien el nivel. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta a la tabla y quitar la protección que tenemos ahí para empezar a cerrar las grietas. Hemos tenido que ir cerrando grieta por grieta, introduciendo más de 400 piezas en forma de V, introducidas desde atrás hacia adelante. Y a la vez que íbamos metiendo estas piezas, íbamos nivelando, dando una cierta curvatura al cuadro para disimular todas estos atejamientos que se formaban sobre la pintura y reducir un poco estos daños hasta llegar, como digo, a una superficie regular. ¿Cómo lo ves? Yo creo que ha quedado muy bien, ¿no? Sí, yo creo. Muy bien. Y como curva general. Sí, muy bien. Tiene estos daños de aquí, pero... Mira, desde aquí, a verlo así, mira cómo están las superficies. Sí, se ve fenomenal. ¿No? En origen era plano, ¿no? Pero ha perdido siempre más humedad detrás, ¿eh? Y cuando tenía el engatillado, ¿no? Esto sí, lo mantenía en plano. Aparentemente es plano esto, pero lo veis que cada uno es una curva. Cuando se suma estas cosas, obtienes una curva más uniforme, ¿no? Una vez que nosotros habíamos estabilizado ya toda la superficie pictórica, toda la estructura y el cuadro tenía una cierta estabilidad, en este momento necesitamos adosar un soporte secundario. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cuadro, aunque tiene, como he dicho, una buena estructura en este momento, necesita un soporte que le dote de una estabilidad mayor. El solo hecho de intentar mover el cuadro fuera del plano es muy peligroso, era muy peligroso. Entonces hemos, como digo, hecho un bastidor que va adosado a la estructura del cuadro. Es un bastidor que tiene la forma exacta del cuadro, formado por 5 costillas que se adaptan a la curvatura y a cada deformación del cuadro por su parte posterior. Y en este bastidor hay una serie de orificios en los cuales hemos encajado unos muelles. Esto ha sido un desarrollo bastante complejo porque hemos diseñado junto con un ingeniero aeronáutico un sistema de muelles nuevos que nos ha permitido dotar al cuadro de una mayor estabilidad. Este sistema nos permite que el cuadro pueda dilatar, pueda contraer, pueda flexionar, y los únicos elementos que van unidos que van pegados a la tabla son unos pequeños botones de bronce en los cuales se encajan un hilo de acero inoxidable con una pequeña bola en el punto final, y esto a su vez va retenido dentro de un mecanismo con muelles que permite, como digo, que el cuadro pueda mover en cualquier dirección.